Más del 70% de los fondos está en manos de la banca tradicional a una comisión media del 2%. Haces 4 números y ves que un 2% a 50 años se come el 50% de tu patrimonio. Así es que decía hace poco el economista que ahora los jóvenes con el precio de la vivienda tal y como está no consiguen ahorrar 1.100 euros al mes. ¿Cómo le vas a decir a un joven que no puede ahorrar 100 euros al mes que ahorre para su pensión? ¿Tú crees que de verdad estamos ante un punto en el cual realmente los grandes poderes financieros saben que el sistema está un poco roto? Solemos pensar, en mi opinión, de que son más listos de lo que son. O sea, creo que sus objetivos son más básicos, tal y como están conformadas las democracias en el mundo. No se optimiza por el largo plazo. Y creo que también la banca tradicional ha utilizado la psicología a través de esos incentivos que antes eran vajillas, ahora son iPhones, para que tú te abras la cuenta nómina y que en menos de 12 meses el banco haya recuperado esa inversión que hizo contigo y empiece a generar pasta. Esto no va de comprar la aguja, o de encontrar la aguja que te va a hacer un 20x. Esto va de comprar el pajar e indexarte a la economía que de media está subiendo. Pero que eso es muy poco atractivo para la gente. Es muy poco atractivo. Tú le dices a la gente, oye, yo te haces rico metiéndole 10 pavos a esto. Pero es que yo creo que ese es el problema, tío. Sí. La hipótesis que los 3 fundadores de Trade definieron hace ya casi 10 años fue que el sistema de pensiones europeo está quebrado. O la gente entra al mercado de capitales o vamos a encontrarnos una situación muy jodida. Muchas veces hablamos del sistema de pensiones y lo vemos jodido incluso para nosotros. Pues imagínate para tus hijos. Por eso el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es empezar a hacerle un plan de inversión, como el plan que te propone Trade Republic. Y además este mes, si registras a tu hijo en esta cuenta infantil de Trade Republic, te regalan 50 euros. Así que haz el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo, que es empezar a planificar su futuro a nivel financiero. Vamos al podcast. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Nos tenemos un podcast súper interesante. En un momento yo creo que también aún más interesante según están los mercados. Tenemos aquí a Pablo, Country Manager de Trade Republic en España, en Portugal y pronto en Andorra. Que mucha gente lo Veremos. quiere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, tío. Cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo has llegado a Trade Republic? Un poco tu aventura. Sí. Pues, tío, yo primero de todo soy de Madrid como tú y estudié en la Autónoma, estudié el doble grado en Derecho de Administración de Empresas. Mítico en esa época, ¿eh? Mítico. Esa carrera que nos dijeron que nos iba a salvar la vida y que, chaval, con que eso te iba a abrir puertas en cualquier lado. Tienes todo hecho y si sabes inglés no veas. Sí. Pues yo caí en esa trampa. Sí que es cierto que yo no tenía ninguna vocación, entonces también siguiendo un poco esa línea dije voy a intentar estudiar algo que al menos no me cierre muchas puertas y que sobre todo me permita estudiar y vivir fuera, que eso es algo que yo sí que miré. Y la estudié entre Madrid, Múnich y Seúl. Cool. Y bueno, lo que yo me puse un poco como objetivo durante la carrera, sabiendo un poco lo que decías, ¿no? O sea, ya era una commodity tener un doble grado, ya no es algo que te va a diferenciar. Quise pensar qué cosas me iban a diferenciar para cuando yo saliera al mercado laboral, pues tuviera mejores opciones. Y entonces me puse el objetivo que todos los veranos iba a empezar a currar en lo que sea. Empecé de camarero en los 2 primeros veranos de carrera y a partir de ahí, pues tío, me salió de repente unas prácticas en Madrid, una consultora en tercero. Luego me piré a Bruselas otro verano a hacer otras prácticas. Luego estuve en Polonia haciendo fusiones y adquisiciones. Y Tiene tela, ¿eh? Sí. Eso estuvo muy divertido. Y yo creo que incluso las más divertidas, tío, fue cuando viví en Corea. Aparte de irme a estudiar, dije, tío, me apetece hacer algo más, tío. Es posible que no vuelva a volver a este país. Y me busqué un curro, tío, y estuve currando en un fondo de capital riesgo. Más que un fondo, era una especie de aceleradora que buscaba distintos proyectos dentro del ecosistema de cripto allá por el 2018. Buenos tiempos, ¿eh? Buenos tiempos. Ya no me he vuelto a lo mismo, macho. Yo se lo digo a la gente que entra al mercado cripto que digo, esto ya no es como en 2018. En 2018 ganaba dinero hasta el más tonto. Total. ¿Sabes? Yo me acuerdo de las altcoins, madre mía, chaval. Eso no era normal. Pues era esa época y encima en Corea, tío. Que Joder. Es que además Corea es uno de los países en el mundo con más penetración cripto. Y que también ha sido uno de los que ha adoptado esta tipología de tecnologías antes que otros países. Te iba a comentar, ¿cómo es la vida en Corea? O sea, cuéntame un poco, porque yo creo que es algo bastante exótico. Poca gente yo creo que haya vivido en Corea. ¿Cómo es un poco la sociedad coreana? ¿Cómo es vivir allí? Sí, pues tío, primero hay que entender un poco de dónde viene
Y por si queda duda, era Corea del Sur, era Seúl. A lo mejor alguno se pensaba que estaba ahí con el amigo Kao. Y es un país, tío, que hace 70 años estaba unido a Corea del Norte. Hubo la famosa guerra de Corea, en la que Corea del Norte pues, estaba apoyado por Rusia y por China, y Corea del Sur por Estados Unidos. Y tras acabar esa guerra, un país se parte por la mitad. Y parten de la máxima pobreza, la pobreza que puedes tener después de una gran guerra, y en 60 años, tío, consiguen pasar de ser uno de los países más pobres a ser un top 15, top 12 del mundo a base de mucho curro, mucha influencia americana, capitalismo a tope, y entonces tienes un poco el choque de culturas entre un país que obviamente no deja de ser un país asiático y tiene esa parte cultural súper bonita, pero también con una influencia americana que hace pues, que sea un país súper abierto, que la gente de ahí sea súper simpática, súper curiosa. Y además, lo que te decía, ¿no? Al final ha adoptado un montón de tecnologías para intentar acelerar el crecimiento del país, y ahora tienes grandes conglomerados como Hyundai, Samsung, que son de las empresas más grandes del mundo, viniendo de un país que tampoco es tan grande. Y sobre todo yo me quedé con algo que son súper trabajadores, tío. Que también, llevado al extremo, no todo es positivo. Tiene uno de los ratios más altos de suicidio infantil. Porque ahí meten muchísima presión a los chavales para sacar buenas notas y para llegar a las mejores universidades, y les meten demasiada presión. Pero, o sea, yo en general, tío, ha sido el mejor año de mi vida a nivel personal y a nivel profesional. Estuve en la mejor universidad de Seúl, era yo el único occidental. Entonces era una sensación de decir, joder, ¿qué coño hago yo? Pero bueno, aquí? por lo menos hablaban inglés, imagino, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en China no ocurre tanto. O sea, la gente que se va a China es como, búscate la vida, colega. Sí. Fue gracioso, tío, porque yo, mi primera clase, tío, era International Accounting, entro tal, único occidental, y empieza el profesor a hablar en coreano. Y yo, pues, obviamente, me he equivocado de asignatura, no leí bien... no pillo el acento. No pillo el acento. Y le pregunto a alguien que está, oye, ¿esta clase es en inglés? Y me dice, sí, no, es que siempre hace la intro en coreano, tal, y ahora la cambia. Y ya cambió. Pero nada, muy divertido. Y luego en el ámbito laboral, tío, estar en... Pues no solo en un país que a nivel tecnológico está súper desarrollado, pero estar en una tecnología que en ese momento era, digamos, más novedosa, me ayudó, tío, a conocer el mundillo de las criptomonedas de cerca, tío, y hasta acabar participando en hackatones. Y acabamos hasta montando una empresa ahí, tío, de cripto. Y fue algo, tío, que nunca me hubiera imaginado que iba a acabar haciendo, de estar participando en una hackathon, que es una competición de estas de programación. Sí. Y encima acabar ganándola, y que nos dieran pasta para empezar a montar la empresa allí. Pero bueno, tío, muy chulo, tío. Y además en el mundo de cripto hay un tema que no mucha gente conoce, pero es el Premium Kimchi, que no sé si lo has escuchado alguna vez, pero es que las criptomonedas en Corea durante mucho tiempo han tenido una cotización superior a lo que está esa misma criptomoneda, como puede ser el Bitcoin en Europa o en Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, el año que yo estuve, el Bitcoin cotizaba un 55% por encima de lo que hacía en Europa y en Estados Unidos. Y las razones eran no solo porque había una mayor penetración de este activo, pero sobre todo había un control de capitales muy heavy en el país, de entrada y salida. Y lo que hacía era, por la situación geopolítica en la que estaban, que querían tener muy controlado cómo entraba y salía cualquier tipo de moneda, pues que se genera ese oasis y que Bitcoin tuviera ahí un 60% más de valor y hubiera acciones ahí de arbitraje. ¿Pero qué nivel de adopción hablarías? ¿De decir, la mayoría de la población tiene conciencia sobre cripto y sabe manejar más o menos cripto, o una adopción parecida a la que hemos tenido en Europa? Bueno, yo creo que a dos niveles. Primero a un nivel, digamos, más profesional o de proyectos, sí que veías que había eso, tío, en 2018 un montón de peña empezando a hacer proyectos, sobre todo más fuera de la parte de inversión, o sea, más pensando en la tecnología detrás,
Me río porque en esa época era como, no, yo estoy aquí por la tecnología. Sí, Era mítico de la tecnología. Pero luego también, en general, había una mayor... A mí me daba la sensación de que había una mayor adopción por la población en general y luego los números lo dicen. ¿Cómo lo recuerdas a nivel de esa época? Porque yo lo recuerdo muy bonita, tío. Yo no he vuelto a sentir eso que sentí esa época en cripto. Era muy bonito. Sí, tío. Había ilusión, había... No sé, ahora está la gente como súper ceniza, ¿sabes? Total. Solo, reserva de valor, DCA y holdear. Es súper aburrido. Sí, tío. Me faltó holdear con cojones, tío, porque lo que me pasó a mí, tío, es cuando... ganamos este hackathon que te contaba, tío. Nos dieron un premio que luego podemos poner la foto, que es súper graciosa, porque éramos un equipo de 5 personas, que éramos un ruso, un surcoreano, un holandés, una noruega y yo, con el premio ahí de 10 millones de wons, que era en cripto. Y tío, nos dijeron, oye, esto para vosotros tal, tío. Y en vez de haberlo holdeado con cojones, lo vendí y me piré a Filipinas, tío, a viajar. Pero bueno, tío. Creo que también es importante en esos momentos, tío, el aprovechar más la vida, ¿no? Que estar ahí con 23 años, tío, pensando en plan, a ver si esto va a dar un pelotazo, lo voy a mantener, tío. Y no haber ido a Filipinas y no haber conocido un país que lo tenía ahí al lado, pero que no era barato. Yo con esto siempre digo a la gente que hay que encontrar un equilibrio. Está bien ser responsable financieramente, pero también date tus beneficios, date tus caprichos, porque si no al final, lo digo muchas veces, todo el mundo se cree que le queda mucho tiempo de vida, pero imagínate que te mueres mañana. Total. Al final lo que te lleva de esta vida son las experiencias, disfrutar con la gente, y muchas veces yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Ni ser el tío más irresponsable que vive al día, ni el tío que se lo gasta todo, que esto ocurre muchas veces. Y yo me he dado cuenta, Pablo, a ver qué opinas de esto. ¿Tú no crees que el problema que hay muchas veces en la sociedad, sobre todo española, es que la gente vive demasiado tranquila con una situación que es demasiado de riesgo para lo que realmente tienen? Pues claro, cuando mucha gente habla de, hostia, me he arruinado, claro, la gente se piensa, buah, estará endeudado. No, es que hay mucha gente que habla de que me he arruinado de que tenía 10 euros en la cuenta, pero es que eso es la situación del joven medio en España. Y que no hay ningún tipo de preocupación, de, bueno, no pasa nada, nos reímos. Sí. O sea, y creo que hay bastantes razones que explican esa falsa tranquilidad en la que vivimos o que nos han vendido, pero la gente le falta un poco consciencia de oye, tío, o sea, para empezar, te han vendido la mentira de que vas a cobrar una pensión pública. Ten un poco de responsabilidad. Entiende cuáles van a ser tus objetivos financieros, cómo va a ser tu vida y planifica, tío. O sea, no dependas ni de tu trabajo en particular ni de la empresa con la que estés ahora trabajando y vendas el alma al diablo, y ten un plan B. O sea, ten un plan B porque te va a dar tranquilidad, te va a dar libertad y en el momento que estés apurado, estés hasta los cojones de tu jefe, puedas tener esa independencia. Y que si el día de mañana, pues tío, la renta pública que te han prometido pues no llega, pues que no acabes en la inmundicia, tío, y tengas un patrimonio que te genere esa tranquilidad. Y también una cosa, Pablo, que yo creo que hay que comentar y es, a lo mejor sí que tienes una pensión, pero es que a ver qué puedes llegar a comprar en 40 años con esa pensión, porque claro, la gente no se está dando cuenta de que, sobre todo los jóvenes, estamos ya con una... Bueno, ya joven, yo ya tengo 30 años. Los jóvenes tienen una situación en la cual tanto los boomers como las anteriores generaciones tenían un poder adquisitivo bastante mayor comparado con lo que realmente hay ahora, porque ahora realmente tú miras los precios de cualquier vivienda o de cuánto cuesta todo y el poder adquisitivo es mucho menor. Sí. Entonces, a nivel de planificación, tú puedes pensar, hostia, pero es que por lo menos la gente mayor tiene propiedad, pero si tú eres alguien que eres una persona joven que no vas a llegar a tener ninguna propiedad, o a lo mejor con suerte tienes una, no tienes el respaldo que ha tenido toda la gente mayor de por lo menos me he podido patrimonializar y tengo donde caerme muerto. Es que tenemos toda una generación que no tiene probablemente donde caerse muerta ahora mismo. Sí. O sea, ahí creo que hay dos temas. O sea, primero, conectando, ¿no? Al final, que se nos haya vendido esa promesa al futuro hace que generes una generación irresponsable, ¿no? Yo he vivido también hasta hace poco en Londres y tiene un sistema mixto en el que al final cada uno es mucho más responsable de esa pensión que va a tener en un futuro y que todo el mundo es consciente de dónde está ese patrimonio invertido y sabe cuánto está sacando de rentabilidad año a año y al final es mucho más independiente. Bueno, y que tiene un sentido porque al final tú piensas que el sistema en sí de reparto
no da rendimientos. Es como es el pan de hoy para el de mañana. Sí, Es como, sí. no tiene ningún sentido. Es como está perdiendo ese coste de oportunidad. Tú podías coger, como ha hecho ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, a todos los niños que nacen se les mete un dinero en un fondo que cogerán cuando tengan 18 años. Maravilloso. Y no te tienes que ir tan lejos. No. En Alemania, desde el 1 de enero de este año, están dando 10 pavos, que no es mucho, obviamente, es una cantidad simbólica a todos los padres para que lo inviertan en renta variable para que al menos se vaya generando ahí un patrimonio y con la bola de nieve del tiempo pues vaya reduciendo esa presión que tienen los sistemas públicos de pensiones, y también a partir del año que viene van a empezar a incentivar a muerte el ahorro y la inversión privada, que al final se han dado cuenta que la solución no va a venir de la mano de la seguridad social, y o incentivan ese ahorro privado de manera masiva o vamos a encontrarnos un grave problema en los próximos 25 años, que es cuando se van a jubilar las generaciones más pobladas de este país. Yo creo que también hace falta mucho es concienciación de que la gente tenga claros los números, porque yo lo que veo sobre todo es como que hay una negación respecto a un problema que es matemático, no es de ideología ni es de opinión. Es decir, todos los números que hay. Sí. Con estos números la cosa no pinta bien. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que como que cree que si no mira el problema desaparece. No, el problema está ahí, se hace grande y el problema se repercute en ti. Es decir, si cada vez tienes más impuestos es porque hay que pagar unas pensiones a las cuales hay que mantener mediante transferencias porque son deficitarias, y si no, pues las señores mayores no tienen pensión este mes. Entonces tú tienes que hacer algo. Y yo creo que la gente no se da cuenta de esto, de, oye, tú tienes menor poder adquisitivo y cada vez vas a tener menos poder adquisitivo porque hay un sistema que ni capitaliza ni hace nada. Coge el dinero del actual para pagar al señor mayor ahora. Y no hay suficiente gente abajo. Y creo que falta un pacto de Estado entre todos los partidos políticos. Decir, oye, a ver, esto no es ni siquiera ideológico. No nos salen las cuentas, solucionémoslo. De una manera u otra. Si puede ser un modelo mixto, un modelo de capitalización, puede ser. Yo estoy muy abierto con todo eso. Mientras cargarte el sistema de reparto, me da igual uno u otro. Pero creo que falta esa valentía de decirle a la gente la realidad. Y creo que también hay muchas veces la irresponsabilidad de decirle a la gente, no, pero es que nos prometieron esto. Pues ya, sí, pero es que aunque a ti te hayan prometido algo, te han podido mentir. y la solución pasa por responsabilizarse de ello. Y el problema es que nadie quiere responsabilizarse. Sí. O sea, todo parte de que el mismo nombre, la seguridad social, ya parte del pecado capital, que ni es segura ni es social. Como decía Huerta de Soto. Pero muy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que la gente no es consciente de que, al menos en la parte de gastos, es una verdad irrefutable y son matemáticas, no es política, que en los próximos 20 años se va a duplicar el gasto, por todas las razones que todo el mundo sabe, de la pirámide poblacional invertida, etc. Y luego la parte de ingresos, pues oye, podrá alguno venirte a contarte que va a haber una revolución en la economía de España y que va a haber una automatización gracias a la inteligencia artificial que va a permitir que seamos muchísimo más productivos y podamos cubrir las cotizaciones de dentro de 25 o 30 años. Yo no confiaría mi futuro a que eso tenga que ocurrir para que yo no viva en la inmundicia. Creo que es una realidad que tanto tú como yo, hasta los 65 o 67, no vamos a trabajar. Y que cuanto antes empieces a generar ese patrimonio, o al menos esa concienciación, más tranquilo vas a llegar a esos momentos que todo el mundo se merece vivir en tranquilidad. Entonces, claro, todo eso se une a un momento en el que la presión impositiva es súper alta, la inflación desbocada en los últimos años, y la peña no puede ahorrar, tío. ¿Sabes? La gente a lo mejor escucha este discurso y dice, pero es que a mí mi problema no es dentro de 30 años, mi problema es ahora. Y yo lo entiendo, tío. Si es que decía hace poco el economista que ahora los jóvenes, con el precio de la vivienda tal y como está, no consiguen ahorrar ni 100 euros al mes. No. ¿Cómo le vas a decir a un joven que no puede ahorrar 100 euros al mes que ahorre para su pensión? No. Entonces, creo que hay que ir poco a poco, teniendo por supuesto esta conversación y a nivel político, pues hay también soluciones que no son radicales pasar de un modelo a otro, es lo que dices, tío. O sea, a mí me vale cualquier otra cosa que no sea lo que tengamos ahora, y que sobre todo vayamos tomando pasos para, yo en mi opinión, creo que el ahorro privado, o al menos
intentar pasar a un sistema en el que se capitalice ese ahorro, pueda ser origen público, mixto o privado, pero que al menos que se aproveche el tiempo, que yo creo que es lo peor de nuestro sistema, es que no estamos aprovechando todos esos años. Sí, el coste de oportunidad. Eso la gente no se da cuenta de que al final, si tú tienes un dinero ahí dando rentabilidad, te duele en el alma no tenerlo ahí. Sí. Y que las cotizaciones cojan y el mismo día se transfieran a todos los pagos de seguridad social. Pero bueno. Ultra mega exclusive, but also just the most incredible people. We've done such amazing networking. We're getting behind the scenes here at such an iconic location on the island of Ibiza. I mean, Ibiza Tech Forum has really outdone themselves on this. I'm so happy to have been a part of it. ¿Cómo has visto un poco la evolución en T-Republic? Porque yo he visto un crecimiento de tanto de usuarios como de interés, sobre todo en la parte de los ETFs. Me sorprenden mucho los ETFs. Yo siempre pensé que a la gente le iba a gustar más como lo de la gestión activa, por así decirlo, de oye, yo cojo aquí, cojo así, pero a la gente le encanta el decir un ETF, ala, dinero ahí, ala. Pues tío, nuestra evolución, como bien dices, yo llevo 4 años en la compañía, básicamente desde cuando lanzamos en España hasta ahora. Entonces he vivido desde cuando teníamos 1.000 clientes a ahora que ya tenemos más de 1 millón. Y tío, ha sido un crecimiento muy rápido, la verdad. O sea, creo que hemos sido la entidad bancaria que más rápido ha alcanzado 1 millón de clientes. Por lo tanto, es una evidencia que había una necesidad de, sobre todo al menos en la parte de la remuneración del ahorro, ¿sabes? Que hubiera un player que sin ningún tipo de condición, a través de una plataforma segura te empezara a remunerar el ahorro. Sencillo, intuitivo. A mí me parece que eso es la clave, porque al final tú te metes en otros brokers y la gente no lo entiende. O sea, no sabe, hay cosas que no... Yo siempre digo que hay cosas que la gente no tiene por qué saber. A ver, le metes con futuros, apalancamiento, no sé qué, stop loss, como no. Yo quiero comprar Apple a tanto. Sí. O sea, nuestro cliente, digamos, medio o tipo es una persona que obviamente tiene todo su ahorro remunerado y sobre todo tiene una cartera de lo que decías, ETFs, fondos indexados con una alta diversificación e intentando un poco luchar contra los sesgos que hay en la inversión e intentando automatizar al máximo. Y creo que es algo también súper positivo, ¿no? Creo que también lo que nos define como empresa, comparaba los 5 fondos más contratados en España y los 5 fondos más contratados en Trade Republic. Y creo que es la definición del sistema financiero español y también un poco de nuestro crecimiento. Me acuerdo. Y al final te das cuenta, tío, cuando tienes una plataforma en la que los incentivos están alineados con el del cliente final, nosotros no tenemos ningún incentivo a empujarte una gestora. Claro. Comisión o más por este fondo. Y eso al final ha hecho a la gente pues tener unas carteras diversificadas a los costes más bajos del mercado y tener todo ese ahorro remunerado. Pero aún nos queda ancha es Castilla. Salí hace poco que hay más de 1 trillón aún en cuentas sin remunerar y los españoles aún siguen perdiendo mucha pasta por tener su dinero parado, tío. ¿Te ha sorprendido un poco todo este fenómeno que ha habido de los metales en todo el último año? No me ha sorprendido entendiendo las decisiones monetarias que los bancos centrales han estado tomando. Lo que me ha alegrado es que también mucha gente, gracias a esto, le ha hecho comprender cómo funciona el sistema monetario mundial y ha empezado a incorporar los metales en su cartera. Dentro de también nuestros ETFs más contratados estaban ahí los metales en el top 5 y creo que en ese sentido es positivo. Tradicionalmente, históricamente ha sido un valor que te protege contra la inflación, pero ahora incluso ha superado esos niveles por la demanda.
Y creo que es positivo. También me da un poco miedo, tío, no sé cómo lo ves tú, que esto se traslade a lo que estamos ahora viviendo, ¿no? A toda esa crisis energética y cómo también el precio del petróleo y del gas puede subir, porque yo también me acuerdo que lo viví, que cuando en el COVID empezó a ocurrir algo parecido, de que empezaron a subir el precio del petróleo y del gas, mucha gente no entendía qué productos utilizaba para tener exposición a estos productos. Y también la gente, para que tenga un poco de contexto, el producto habitual para tener exposición, en los que tú alguna vez has mostrado, son ETCs, que son Exchange Traded Commodities, que es una especie de fondo cotizado, pero que en el caso del oro, plata y similar, tiene un respaldo físico. O sea, quien esté gestionando ese fondo, puede ser Wisdom Tree, por ejemplo, tiene en una caja fuerte no sé cuántos millones de oro. Y sin embargo, cuando la gente quiere tener exposición al petróleo o al gas, a nivel operativo no puedes tener ahí miles y miles de son litros los CFDs que se llaman. Bueno, lo que se utiliza son contratos de futuro, son ETCs también, pero digamos que el activo subyacente son swaps, son contratos de futuro. Y es un producto que conlleva más riesgo, porque básicamente lo que ocurre es que ese contrato de vez en cuando tú lo tienes que reemplazar porque tiene una fecha definitiva, y cuando haces ese reemplazo, que se denomina roll, es posible, que además es algo bastante habitual en el mercado de futuros, que el precio del futuro esté por encima al precio del spot. Entonces tengas esa pérdida de rentabilidad en el momento del roll, y toda la peña que tenga esa exposición a esos ETCs y diga, joder, pues yo estoy aquí porque he visto en las noticias que esto va a subir, y de repente le baja un 5%, y ya no hablemos de cuando van en estos fondos que van 3x, 4x de deuda hasta el culo, y pueden tener muchas pérdidas. Así que si la gente también quiere tener exposición ahora con cómo está moviéndose el mercado de capitales a petróleo y gas, con cuidado. Y también hay que entenderlo, porque muchas veces cuando quieres entrar ya ahora, ya está de. Sí. O sea, ya había que haber entrado hace un mes. Sí, ¿sabes? y eso sin duda. La gente se quiere meter cuando ya está haciendo. Sí. O sea, yo en ese aspecto, tío, sigo siendo muy fan de John Bogle, padre de los indexados en primer lugar de los ETFs y luego de los fondos indexados, que fue el fundador de Vanguard, que lo que te decía, tío. O sea, esto no va de comprar la aguja, tío, o de encontrar la aguja que te va a hacer un 20x. No. Esto va de comprar el pajar, indexarte a la economía, con ello vas a tener bajas comisiones y te vas a poder permitir tener exposición a la economía, ya sea de Estados Unidos, a la global, que de media está subiendo un 7%. Pero que eso es muy poco atractivo para la gente. Es muy poco atractivo. Tú le dices a la gente, oye, yo te haces rico metiéndole 10 pavos a esto. Pero es que yo creo que ese es el problema, tío. Que cuando total. empezamos a vender, esto, vamos, va a pegar el pelotazo, mete todo al petróleo, tío, y la peña de repente se mete y mañana se arregla la situación geopolítica, pero un 50%, y dice, tío, de la bolsa no es para mí, yo me salgo. Y al final lo que la gente tiene que entender es que esto es aburrido. Sí, muy aburrido. Además, esto va a largo plazo. Cuanto más aburrido está el mercado, es cuando más tienes que estar invirtiendo. Eso es. O sea, yo esto lo tengo más que testeado. Cuando el mercado digas, es que no metería ni un euro ahí, es cuando tienes que meter. Es que efectivamente, y automatiza, y si puedes tirar y borrarte la aplicación de Trello de cualquiera de tus aplicaciones y revisarla una vez cada 3 meses, te va a ir mucho mejor. Eso es un muy buen consejo, el desarraigarte de la inversión, porque lo que le ocurre a la gran mayoría de gente es que mete dinero y ya es como, a ver qué pasa. Estoy ganando 2 euros, ahora 3, 4, Sí. ahora ha bajado 5, me preocupo, no sé qué. Como, déjalo estar. Déjalo acumulando, DCA, poquito a poco. En el momento que te metas a tomar decisiones, vas a fallar, te vas a asustar, te vas a salir y vas a perder una oportunidad importante. Hace poco nosotros publicamos, que quiero saber tu opinión, que las mujeres en Trade Republic tienen un 3% de rentabilidad por encima de los hombres. E intentando entender qué tipología de productos y sistemas se utilizaban, y veías que en un 20% más tienen más preponderación de ETFs, y también utilizan, creo que era un 15% más, planes de inversión, que es, digamos, una forma de automatizar órdenes, ¿no? Yo le veo sentido, ¿eh? Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque final, yo creo que el hombre tiende a ser más de me Más caliento, impulsivo. quiero meter esto. A lo mejor, yo creo que de media, a lo mejor pueden conseguir
más rentabilidad porque al final toman menos riesgos o hacen cosas más, digamos que más equilibradas y en el largo plazo eso te beneficia. Y el hombre a lo mejor te pega un pelotazo o a lo mejor no. Sí. Creo que es más impulsivo. Sí. También yo creo que las mujeres en general como que no se calientan tanto la cabeza. Es como, ¿qué? Meto ahí, ahora ya está. Yo le meto ahí, le voy metiendo 50 pavos al mes y lo miro si acaso a final de año o cuando tenga que... Porque el tío quiere algún comprarse gasto. el coche. Eso es. Quiere el Lambo ya rápido. La mujer como me lo tengo ahí ahorrando. Y ahí están los números. Sí. Al final, cuanto menos lo toques, cuanto más automatices, es como mejor te va a ir. Al final, el enemigo número uno del ser humano a la hora de invertir es el ser humano. Sí, o el sobreanálisis, el ¿sabes? sobreanálisis. Sobreoperar constantemente. Sí. Si es que muchas veces las mejores decisiones se toman casi sin mirar. Es decir, lo tengo más o menos automatizado, miro un poco a ver cómo va. O sea, yo lo típico que hago es, vale, veo que ha caído mucho, ahora le meto un buen talegazo. Porque sé que aprovecho la caída. Pero tampoco darle mucha... No tiene mucho arraigo emocional, pero eso también creo que implica años de estar en ello. Porque al principio es inevitable, o sea, te gusta estar ahí. Luego ya cuando llevas tiempo es como que te desarraigas, bueno, pim, pam, no sé qué, como que no tienes tanta necesidad. Y también creo que lo que ocurre muchas veces es que hay gente que se pone a invertir desde una perspectiva que no deben estar invirtiendo. Es decir, meten más dinero del que deberían y como se la están jugando de verdad, están cagados. Están cagados. De Y esos son los hostia. que se están metiendo 5 veces al día en Eso la es. app y... Porque tengo que comer con lo que saco. Efectivamente. Y si no, no como. Sí. Y creo que también un poco las criptomonedas han generado esa sensación, ¿no? Porque cuando estábamos en 2018, ¿no? Que todo subía... Era enfermizo eso. Era enfermizo. Ha generado también esa sensación que te puedes forrar, tío, de un día para otro. Sí. Y es un mensaje muy, muy peligroso. Y también yo creo que estamos ahora en un punto que yo igual soy el único que está paranoiado, pero para mí en el mercado cripto, si ahora mismo todavía profundiza más un mercado bajista, hay un mensaje muy duro para las altcoins y es: se acabaron las alt seasons. Es decir, puede haber una retirada de capital de todas las altcoins, porque si no va a haber alt season, ¿para qué estás con el capital ahí? Meto la Bitcoin. Sí. Puede haber una depuración de altcoins de la hostia. No sé, todavía se mantienen ahí, sí es verdad que no ha habido un alt season así como muy fuerte, pero a mí me da la sensación de que ya estamos en el mercado bajista desde hace tiempo y que esto a mucha gente le puede decir, hostia, ¿y para qué tengo yo dinero metido aquí si no...? Sí. O sea, yo en mi caso a nivel personal, o sea, tengo algo de exposición a criptomonedas a día de hoy, pero es una parte de, digamos, menos de un 5% de mi capital. Y es un poco una apuesta que descorrelaciona con el resto de mi cartera. Total. Pero bueno, o sea, creo que también la gente Explica esto que es muy interesante y la gente le cuesta a veces entenderlo. Tengo un 5% para jugar. Porque la gente le cuesta entenderlo porque es ¿por qué quieres algo que es tan arriesgado en una proporción tan pequeña? Y la gente le cuesta entender que es porque, coño, tiene mucho más upside que downside. En el sentido de, Correcto. bueno, si lo pierdo, pues lo perderé, pero es muy poco. Pero ¿y si me pega un talagazo bueno? Sí, el ejemplo es lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo en 2018 esos bitcoins, que no eran bitcoins, eran por supuesto porcentaje de bitcoin que me dieron, que a lo mejor podría ser un 10%, los hubiera mantenido, que hubiera sido también una buena decisión. Al final, cuando tú construyes tu cartera, gran parte tiene que ser en activos que históricamente pues, han tenido una depende también, por supuesto, de tu horizonte temporal, pero bueno, cogiendo un ejemplo medio de una persona de nuestra edad, 30 años, a lo mejor con pareja, que esté invirtiendo, pues yo qué sé, para comprarse una casa dentro de 10, 15 años, ¿no? Pues a lo mejor sí que puede permitir tener renta variable como principal activo, algo de renta fija, y tener esa apuesta que si se le va a cero solo va a representar un 5% de su capital, y que si tiene 100 pues va a tener 95, pero que si ese 5 se multiplica por 10, que es algo que ocurre con esta tipología de activos, ya le va a representar pues un 33% de su cartera. Entonces siempre hay que tener esa tipología de activos que no solo te descorrelacionan, ¿no? Y cuando se pega la leche un mercado, sale Donald Trump a hablar, se te vaya todo al suelo. Pero también lo que ha ocurrido con los años es que también se ha visto que al menos el Bitcoin ha tenido una mayor correlación de lo que la gente pensaba con renta variable principalmente. Pero bueno. Esa es una crítica que muchas veces se hace de Bitcoin, de cuando tiene que actuar como valor refugio, no actúa como valor refugio. Sí. Y va más relacionado a otros mercados de lo que se imaginas. Sí. Y diría incluso que es un anticipador de otros mercados. Sí.
Yo creo que la gente estaba esperando que efectivamente tuviera otros comportamientos, pero ha ido muy correlacionado con renta variable americana, al contrario que el oro, que ha tenido un comportamiento diferente. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener yo un 60% cartera en oro? O sea, ¿quién me lo iba a decir a mí? Fíjate cómo está el mundo de mal, ¿eh? Tiene que estar el mundo muy mal para decir, mete un 60% al oro, ¿sabes? Sí. Pero que también yo creo que se ha comportado en este último gran ciclo que está teniendo de una manera que no estamos acostumbrados, vamos, en mucho tiempo. Sí. O sea, que ha dejado de ser el típico activo aburrido, que no se mueve prácticamente nada, que está ahí por si hay una guerra, decir, hostia, que esto rinde. Sí. Pero rinde porque aquí los amigos le dan a la maquinita de imprimir dinero y creo que es el mejor ejemplo para que la gente visualice que su pasta, tío, parada en su cuenta corriente, no para de perder poder adquisitivo. ¿Tú crees que de verdad estamos ante un punto en el cual realmente los grandes poderes financieros saben que el sistema está un poco roto? Bueno, un poco, muy roto. En el sentido de, oye, tenemos una deuda de la hostia, lo sabemos, no paramos de subir el techo de deuda y de imprimir dinero para pagar esta deuda. Esto en algún momento pues habrá que, no sé, solventarlo. Yo creo que también solemos pensar, en mi opinión, de que son más listos de lo que son. O sea, creo que sus objetivos son más básicos. Al final son objetivos políticos de cómo ellos van a mantenerse más en el poder. Más en el corto plazo. Y que no tienen, en mi opinión, unos planes de aquí a los próximos 15, 20 años que saben que se va a ir toda la leche. O sea, al final, tío, están pensando, pues en el caso de Estados Unidos, en las elecciones que vienen en noviembre. Y que depende mucho de su situación en ese momento y cómo a ellos en el corto plazo les va a ir mejor. Obviamente, tal y como están conformadas las democracias en el mundo, no se optimiza por el largo plazo, se optimiza en planes a 4 años y que no haya nadie responsable de decisiones que se hayan tomado en el pasado y balón a seguir. Y en el caso de España, pues más de lo mismo. ¿no? Además que se desincentiva al tomar decisiones como estratégicas, como que todo se queda en el... No toques mucho todo, porque igual si lo tocamos la liamos más grande de la que podemos liar. Y tener como un continuismo de, oye, vamos a tirar el balón hacia adelante y ya le llegará a alguien que ese será el que tendrá que... Sí. Pues claro, pensamos mucho en las pensiones, pero es como, vale, igual hasta que exploten las pensiones, pues igual pasan 5 políticos por delante, ¿sabes? De varias generaciones. Entonces, ese político ya verá lo que tiene que hacer y nadie se acordará de nosotros. Problema. Claro, efectivamente. Sí. Aquí o nos unimos todos a buscar una solución o no va a venir del poder político porque sus objetivos están a 2-3 años, no están a 20-25 años. También, en general, nos gusta mucho criticar a Europa, pero en ese sentido, yo al menos creo que tener un poder superior que seguramente tenga muchos errores y muchos fallos, pero que en ciertos momentos pueda entrar a decir, oye, ¿qué coño estáis haciendo? O sea, vamos a poner aquí un techo de gasto. Si queréis estar dentro del euro, hay que cumplir ciertas normas. Nos puede venir bien. O sea, porque tiene un cierto horizonte, en mi opinión, temporal distinto a lo que pueda tener un país en particular. Y mira ahora Grecia. Y mira ahora Irlanda, que bien les ha ido desde que les... No, pero te tienes que caer. Pero España es como que siempre se queda en el punto de no llegar a caer lo suficiente. Pero es que a lo mejor nos hubiera venido bien habernos metido la leche, que hubiera venido aquí la troika, haber puesto el sistema de patas arriba y haber pensado, ¿cómo mejoramos esto? Y ahora... Es que el problema es que muchas veces el ser humano aprende con los grandes shocks. Y como España no ha tenido un gran shock realmente, o sea, ha tenido crisis, pero no han sido crisis que han sido profundas y realmente que hayan repercutido en la sociedad de una manera dolorosa. Sí. Las crisis implican un shock y ese shock hace que el país pueda volver a sanearse. Sí. Pero cuando es como, no sé, de alguna manera, como el tío que quiere dejar de fumar, pero cuando está a punto de dejarlo, venga. Uno no pasa nada. Y vuelve. Y no fuma tanto, pero con el tiempo acaba fumando más. Y luego lo deja otra vez, pero luego vuelve otra vez. Sí. Es como que no acabas de dejarlo del todo y te estás como en un eterno ciclo de me engancho, me desengancho, me engancho, me desengancho, pero no sales de ahí. Sí. Te diría que el mayor shock que hemos vivido ha sido la guerra civil. Y en realidad los años de más desarrollo económico de España pues vinieron después de la dictadura de Franco, donde ahí hubo un shock. La gente dijo, estoy hasta las narices de no tener libertades y
hubo ese desarrollo económico y fortalecimiento y desarrollo de muchas de las principales industrias. Ya, pero porque también lo que ocurre es que coges un país que está Hecho reventado cenizas. después de la guerra y dices, Sí. vale, pues empezamos desde Sí, cero. sí. Entonces, si empiezas desde cero con unas bases buenas, pues construyes bien. Pero claro, luego esas bases tienen que ser mantenidas y tienes que... Claro, al final yo creo que esto es como lo que se suele decir, tiempos duros crean hombres fuertes y hombres fuertes crean tiempos buenos que crean hombres débiles. Es como que el ciclo constante. Entonces, se construyó una España que venía de las cenizas y se tiró para arriba, pero heredaron, sobre todo más la generación boomer, una España muy buena, que es la que ha quedado ahora después. La España de pues, unos hijos que han salido más de no sé qué, no sé cuántos. Y sobre todo, yo creo que cuando hay etapas de prosperidad se tiende al intervencionismo, porque se da por hecho la prosperidad. Y cuando se da por hecho la prosperidad es como que no se entiende que la riqueza hay que generarla, que no está dada, que el estado natural no es que el dinero está ahí, sino que el dinero hay que generarlo y hay que tener los incentivos adecuados. Pero yo creo que al final todo se autorregula, porque cuando llegan tiempos duros, al final toca ser fuerte por cojones, ¿sabes? Sí, Entonces sí. vuelves a hacer tiempos buenos. Ciclos y ciclos. Totalmente. Sí, sí, Como sí, los sí, mercados, sí. que yo siempre le digo a la gente que es como una analogía de la vida. O sea, en la vida tú tienes momentos que estás para arriba y cuando estás para arriba hay que tomar profits porque te vas a ir luego para abajo. Abajo hay que acumular y crecer. Sí, Sí, como todo. sí. Es análogo. Total. La vida son ciclos y la economía aún más. Te voy a comentar, Pablo, tú habiendo estado en Londres, ¿cómo es la vida en Londres? Yo estoy trabajando en Londres, porque yo creo que es la típica ciudad que todo el mundo la tiene como la city financiera, por decirlo. Sí. Es divertido, es un sitio de mucho curro, oportunidades. ¿Cómo es? Que yo no he estado nunca en Londres así, más Sí. en ambiente laboral. Sí. Pues bueno, yo me fui a Londres hace 1 año y medio porque yo empecé en trade en Madrid, pero llegó un momento que yo ya no hacía nada, digamos, para el mercado español. Y me ofrecieron llevar un equipo, digamos, que cubría los 18 países. Entonces nosotros tenemos 2 oficinas, Berlín o Londres. Y ahí, en esa comparación, yo sí que no lo dudé, elegí Londres. Mejor que Berlín. Sí. ¿Pero por qué? Porque a nivel financiero es una ciudad que, en mi opinión, tiene mucho más, digamos, talento y que luego también, en nuestra casuística, la oficina de Londres era una oficina, digamos, más pequeña y con un espíritu, digamos, más emprendedor, ¿no? Había como 30 a 40 personas. No. Frente a la oficina en Berlín, que es ya una oficina que hay como 300, 400 personas. Entonces, también me apetecía vivir con una etapa más estilo startup y que luego las 2 ciudades, digamos, referencia en el mundo de mercados financieros es Nueva York y Londres. Entonces, tener la oportunidad de ir a una de esas 2, pues no lo dudé. Y tío, yo lo que descubrí es una sociedad muy transaccional, para lo bueno y para lo malo, en el que, tío, o sea, realmente da exactamente igual de dónde vengas, que si tú tienes tus resultados te lo van a pagar y te lo van a pagar muy bien, pero que si te va mal, tampoco... Te buscan la vida. Sí, tampoco vas a tener muchas ayudas. Y... A mí no me parece tampoco malo, tío, porque creo que el hecho de que te hayas puesto en una situación mala también te implica aprender. Sí. Es decir, yo creo que cuando alguien te viene a salvar no te está ayudando. Sí. Y yo creo que la sociedad anglosajona tiene cosas buenas y cosas malas, pero una de las cosas buenas es eso, ¿no? Y al final yo creo que está muy conectado con lo que hablábamos antes, ¿no? Porque también la sociedad anglosajona, tanto Estados Unidos y UK, hace más dueño a los individuos de su futuro, teniendo, por ejemplo, sistemas de pensiones privados, porque yo creo que viene mucho con esa cultura que en cuanto a ti te haga más dueño de tu futuro y más responsable de tu futuro, es también cuando cada uno de nosotros sacamos lo mejor de nosotros. En el momento en el que tú estás en una sociedad que parece que todo está dado por hecho, nos construimos unos hombres blandos. Eso lo hablo yo muchas veces con mi socio. Yo le digo, al final tú cuando te haces un hombre es cuando te vas de casa de verdad. Sí, cuando te plantas. Estoy aquí solo y me tengo que buscar la vida yo y no está papá y mamá, aunque no te den ayuda, no están ahí. Estás tú y te buscas tú la vida. Ahí te haces un hombre, ¿verdad? Total. Y mi experiencia en Londres fue un poco de ese estilo, tío. O sea, es una ciudad magnífica que yo a todo el mundo le recomiendo Londres o cualquier otro lugar, ¿eh? O sea, si tienes la oportunidad de currar fuera, tío, yo he tenido la oportunidad de lo que te decía antes, de currar casi ya en 5 países, de cogerlo sin duda alguna,
Porque... Tan malo es el tiempo, tío, que la gente dice que... Está exagerado, tío. Y yo lo medía con el número de días. Yo me compré una bici el primer día que llegué a Londres, porque dije, ya que estoy aquí, porque mi alternativa era cuando vivía en Madrid, que era imposible ir en bici, pues voy a aprovechar y voy a intentar ir en bici el mayor número de días a la oficina. Pues en torno a un 80% de los días iba yo en bici. Y obviamente eran los días que no llovía. No sé si yo también creo que he tenido un año especialmente seco y he tenido suerte, pero no es tan así. Creo que es más jodido el tema de la luz, de que muchos días está nublado y eso para alguien en España que esté acostumbrado al sol se hace bola. Hay mucha gente que empieza a tomar vitaminas a los 18 meses de estar ahí. Yo es que justo a los 18 meses me volví. Pero no llueve tanto, tío. Es una ciudad que te la haces en bici, tiene un montón de parques y sobre todo a nivel laboral, si te dedicas al mundo financiero, hay un montón de empresas, tío, ya sea grandes bancos, startups, fintech, haciendo cosas súper chulas y que al final es la puerta de entrada a Europa desde Estados Unidos, tío. Y todas las grandes empresas que vienen a Europa, normalmente la primera oficina que abren es en Londres, tío. Yo me acuerdo de tomar un día unas cervezas, tío, con un equipo de Palantir, tío. Palantir. Y estaba en plan, tío, flipando con lo que me estaban contando y es algo que era obviamente imposible de que... Nadie sabe qué hace esa empresa. Sí. Tampoco soltaron mucho trapo. Pero creo que sí, sobre todo eso. Estás en esta industria, hay que pasar por Londres, tío. Hay que pasar por Londres, hay que pasar ese peaje, pero que luego todo el mundo que hablas que ha vivido en Londres se viene con un buen recuerdo, tío. Se aprende muchísimo, pero eso también es una cultura muy transaccional en la que se va a currar y en este mundillo se va a currar mucho, pero que luego a mí, en mi caso personal, tío, yo al final entro a Trade, estoy 18 meses en los cuales yo realmente estaba teletrabajando solo desde España y a mí no me obliga, me ofrecen la opción de irme a Londres y económicamente a mí me venía mal. O sea, porque me ajustaban algo, pero yo ahorraba menos. Pero no lo dudé. Y esa decisión al final me piro a Londres, tío, estoy con mi equipo, consigo yo ser también más productivo, más eficiente, aprendo muchísimo más rápido, me dan al final un equipo, acabo liderando un equipo de 7 personas y justo da la suerte que el anterior country manager se va y me ofrecen esa posición. Yo siempre he pensado que si no me hubiera ido a Londres no me hubieran ofrecido la posición de country manager, porque me consiguió a mí desarrollarme y crecer mucho dentro de la empresa y tener mucha visibilidad que obviamente era importante. A nivel de país, ¿tú dirías que por ser países así, puedes decirlo, que tienen menos socio que otros países, como que hay más incentivo a decir estoy centrado? Te digo porque hay mucha gente que me dice, es que Andorra es aburrido. Yo digo, ya, pero si quieres divertirte te vas a otro lado. Aquí a currar. Yo siempre digo que el que se aburre en Andorra es que no trabaja. Si no trabajas y ya está. Sí, y lo ves también con los nórdicos. Mi novia vive en Copenhague y siempre lo hablamos, tío. O sea, ¿aquí qué coño vas a hacer más que trabajar? Estás en Londres, tío, está el tiempo ahí jodido, hace frío fuera, pues estás muy curioso también el ocio de los nórdicos, esto de las saunas, no las de Pedro Sánchez. Las saunas de los... ¿De verdad? Sí, y tienen como un concepto de el lujo muy curioso. No es lo típico de me compro un coche, sino que tengo una casa ahí en un lago con una sauna de puta madre. Es como que tiene otro concepto. Sí. O sea, estaba hace 2 semanas en Copenhague y hacía menos 20 grados y estaba un grupo de 20 tíos bañándose en el mar y metiéndose en la sauna. Y luego es uno de los países también con renta per cápita más alta de Europa, pero no ves lujos. No. O sea, tú vas por la calle y es lo que dices, ¿no? Es este lujo nórdico que... Silencioso. Es un lujo silencioso que luego tiene unas casas de puta madre. Es que eso pero no son muy de enseñarlo... o sea, no... Es que yo creo que eso es muy nuestro y también un poco de los del este. El este también le gusta mucho a veces. Sí. La envidia, el querer tener un coche mejor que el vecino y entrar en esa espiral. Creo que ahí los nórdicos, tío, han sido muy inteligentes. O sea, yo creo que también viene dentro de la bonanza. Cuando tú ya creces en esa bonanza es como que no tienes esa necesidad de, ¿sabes? De estar enseñando. ¿no? Tampoco impresiona tanto. Incluso en algunos casos yo creo que puede parecer como de mal gusto o mal educado. Y yo creo que para sociedades a lo mejor como puede ser la nuestra, que no hay tanto dinero y nos impresiona más eso, es como, guau, chaval, mira, también somos más personajes, yo creo. Sí.
Y en cambio en Londres sí que lo es, porque también como hay mucha más inmigración de Ya. gente que viene de fuera y de repente se convierten en millonarios, sí que no paras de ver, vamos, Lamborghinis amarillos por las calles y un lujo muy distinto al de los países nórdicos. Pero, tío, o sea, fue un año y medio en Londres de puta madre. O sea, aprendí muchísimo y que luego también, ¿por qué nosotros tenemos oficina en Londres? Que también es curioso. Al final nosotros no estamos presentes en Reino Unido. ¿No? No. Como el Brexit, ¿no? Efectivamente, porque tenemos que tener una licencia distinta y es un proceso largo. Nosotros tenemos oficina en Londres porque hay talento que o lo fichas en Londres o no lo tienes, básicamente. ¿Qué tipo de talento? Pues principalmente son ingenieros del software, pero también mucho product manager. Y también estaba el director de operaciones y el director de producto, que ambos venían de Revolut. Y es gente que no vas a sacar de Londres. Y al final es gente que dices, tío, o sea, quiero trabajar contigo toda mi vida. Y súper internacional, pero nada, muy buena experiencia. ¿Cómo veis un poco la situación de los bancos respecto a todo esto? Porque imagino que al final su negocio se está reduciendo bastante y yo veo que vosotros empecéis a sacar una tarjeta de crédito, un fondito por aquí, también te remunero el ahorro. O sea, ¿cómo ves un poco la situación de los bancos? ¿Crees que puede llegar un punto en el cual ellos empiecen a hacer adquisiciones, que se van a quedar un poco fuera, que van a, digamos, que pivotar un poco el negocio? Pues por ahora, en récord de ingresos y beneficios. 2025, la banca, llamémosla tradicional, cerró el año con récord. O sea, y también ha sido lo que ha explicado la subida del IBEX. O sea, el 40% del IBEX es sector financiero. Y digamos que les sigue yendo de puta madre. O sea, no se les ve muy preocupados con la entrada de nuevos players. Pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué también estos bancos que pueden ser, digamos, o que la gente podría decir, tío, si están entrando nuevos players que están ofreciendo mejores condiciones, ¿por qué esta gente sigue teniendo estas millonadas de ingresos? Porque al final, bueno, primero de todo, son los bancos que más ingresos están sacando por cliente. O sea, el ingreso medio por cliente de BBVA, Caixa y Santander está por encima de 300 euros. Que si lo comparas con los Revolut y nosotros de turno, Revolut está en 100 y nosotros estamos en 40. O sea, que ves que está sacando pelas aún absolutamente a todo el mundo. Y que luego al final siguen jugando con, en mi opinión, los dos pecados capitales del sistema bancario español. Primero con un gran conflicto de intereses y luego con información asimétrica. Conflicto de intereses porque al final tu pérdida es mi ganancia, que tú me estés contratando un producto financiero que yo me estoy forrando por comisiones es al final... Sí, que no hay skin in the game, que yo gano dinero de que tú me lo contrates, efectivamente, no de que tú ganes. No hay una alineación Claro. de intereses y luego hay un tema de que está muy relacionado con la cultura financiera de este país, que es que aún el banquero sigue teniendo mucha más información que el cliente en nuestro caso, ¿no? Al final lo explicaba un premio Nobel de Economía que se llama Akerlof, con un ejemplo que es el Market of Lemons. No sé si lo... No. Pues él ponía el ejemplo de un mercado de segunda mano de coches, creo que cogía una ciudad en Estados Unidos, en la cual te decía que hay dentro de ese mismo mercado coches en muy buena calidad y coches en muy mala calidad, pero que el comprador no sabe cuáles son los de muy buena calidad y cuáles son los de mala calidad. Entonces, en este caso, el vendedor, que era el que tenía la información, al de muy buena calidad le ponía un precio, digamos, de 10.000 euros. Y el vendedor, digamos, que tenía un coche de mala calidad, estaría dispuesto a vender su coche por 5.000 euros. Entonces, el comprador, como no sabía identificar cuál era el de buena o mala calidad, lo que hacía era, pues, llegar a un punto medio de precio medio de, digamos, de 7.500 euros. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que al final el que tiene un coche de buena calidad y que no está dispuesto a vender su coche por menos de 10.000 euros se salía del mercado. Pues al final eso lo que te genera es que la calidad media del producto en ese mercado en particular acabe bajando, porque vas echando al final el producto bueno.
Y esto lo definió como selección adversa, que al final dentro de un mercado en el cual no es justo y no hay información suficiente entre comprador y vendedor, se acaba vendiendo producto malo. Y si tú este símil lo llevas al mercado, en este caso financiero español, pues es exactamente igual. Al final, quien te está vendiendo ese producto financiero tiene muchísima más información sobre costes y rentabilidades de ese fondo basura que te está vendiendo, que no está compartiendo, pero sin embargo te está vendiendo miedo. Te está vendiendo miedo, te está diciendo que tienes que tener tu dinero asesorado por sus banqueros y acabas comprando mierda suprema y bueno, creo que eso es un buen ejemplo para definir, y que creo que lo que falta en este caso es más información, tío. O sea, y muy conectado con el tema de la cultura financiera. Recientemente, ahora todos los bancos, cada vez que tú haces un pago en moneda extranjera, y lo habrás visto a lo mejor alguna vez que has viajado, te tiene que mostrar la comisión que te está cobrando respecto al tipo de cambio, ¿no? Y eso tiene la obligación de mostrártelo. Cuando te venden un fondo de gestión activa, tío, no hay nada de este estilo. Es que lo que debería ocurrir, tío, es que te pusieran el fondo que está traqueando o el índice que está siguiendo ese fondo y te dijera, oye, pues te voy a vender un fondo al 2%, pero que sepas que en no sé cuántos años no hemos batido al índice y que tienes el mismo índice a 0,10. Y eso deberían ponerlo como norma obligatoria para... Lo que vas a ganar me lo voy a llevar en comisiones. Sí. Y eso es un drama, tío. O sea, es un drama porque aún más del 70% de los fondos está en manos de la banca tradicional a una comisión media del 2%. Y la gente piensa, 2%. O sea, yo con tal de estar, digamos, con mi BBVA de turno, con mi Santander, me da igual pagar un 2%, pero haces 4 números y ves que un 2% a 50 años se come el 50% de tu patrimonio. Y que la gente en casa se vaya a una de estas calculadoras del interés compuesto y que pongan una cantidad a 50 años entre un 7 y un 5. Y van a ver cómo las comisiones de un 2% se acaban comiendo el 50% de tu patrimonio. Y bueno, al final la banca tradicional ha sabido vender ese miedo, que cómo vas a irte a una plataforma digital. Y se ha comido muchísimo patrimonio de los españoles. Pero yo creo que hay una especie de síndrome de Estocolmo, tío. O sea, la gente está como... O sea, sé que es malo, pero no hago nada. Ya, pero también yo creo que ¿sabes por qué es? Porque al final ahí no tienes que tomar decisiones. Es como, toma, haz lo que quieras. Es la inercia. Sí. O sea, es la inercia que cuantas menos decisiones tomes, pues... Claro, tú ponte que si tú te metes en Trade Republic, como mínimo tienes que mirar a qué quieres invertir. Sí. En plan, y tienes que mirar qué es cada cosa, no sé qué, no sé cuántos, informarte un poco, ser tú el que está ahí pendiente de meterlo, automatizarlo. Yo creo que la gente es como, que él haga y si lo hace mal le echaré la culpa a él, pero si no te la tienes que echar todo a ti mismo. ¿sabes? Sí. Pero ese es uno también de los problemas, ¿no? En el momento en el que no le prestas atención y te dejas llevar por esa inercia, pues acabas tomando pues, esas decisiones de, joder, esto que lo haga el banco, me voy a pillar un crédito, pues el de mi banco, mi nómina, pues yo qué sé, al banco de toda la vida. Y que son decisiones que lo que ha hecho hasta ahora es pues, generar la industria más grande del IBEX. ¿Por qué crees que nos han creado filiales? Porque yo si fuera ellos es como, mira, estoy viendo que me salen competidores que por lo menos a lo mejor no me preocupan ahora demasiado, pero yo si fuera un BBVA o un Santander me crearía como una filial pequeña que no sea el banco en sí, porque al final yo entiendo que el banco tiene sus sistemas y tú no puedes parar el banco para empezar a hacer experimentos, sino que te creas como una pequeña sucursal o una submarca y dices, mira, voy a intentar hacer un neobanco, a ver cómo me funciona. Y creo un pequeño equipo para intentar competir en esto. ¿Por qué crees que no lo he intentado? Bueno, primero, ¿ha habido alguno que se lo ha intentado? O sea, 3 de los grandes bancos tienen una subfilial, pero a lo mejor lo han hecho tan bien que tú no sabes incluso que están conectados. Y luego ha habido otros casos que incluso lo que han hecho es comprar neobancos, pero caparles el crecimiento. O sea, que ha sido una estrategia más defensiva de decir, oye, tú aquí, pero tranquilito, no te vengas arriba. Sí.
más que de verdad intentar potenciar y que tengan un player que compita con las nuevas plataformas digitales. Pero nosotros en ese aspecto encantados. Cerramos enero siendo el segundo banco con más altas en España y al final pues creo que además eso lo vemos en Europa, tío, porque España en general dentro de trade está yendo sorprendentemente muy bien para la población que tenemos y estamos intentando tratarlo de entender, pero creemos que al final ha sido porque ha habido una industria bancaria en España en la cual ha remunerado casi al cero todo el ahorro. Entonces, cualquier nueva plataforma o pequeño incentivo pues ayuda a cambiar las tornas de forma muy rápida. Y hablando de incentivos, tío, o sea, creo que también la banca tradicional ha utilizado la psicología para, a través de esos incentivos que antes eran vajillas, ahora son iPhones y, Qué mítico eso, y cuentas en ChatGPT, para que tú te abras la cuenta nómina, hagas las tropecientas condiciones leoninas para llevarte ese iPhone y que en menos de 12 meses el banco haya recuperado esa inversión que hizo contigo y empiece a generar pasta. No. Entonces, utilizan la psicología para... Te doy este gancho, metes tu nómina, tu Bizum, no sé cuántos recibos y un seguro. Al acabar el año ya tienes todo tu patrimonio financiero en ese banco. A partir del año siguiente no te están dando absolutamente nada y ya con eso toda esa pasta la están prestando. Claro. Y se están forrando a tu costa. Además que son productos como con mucho arraigo emocional a veces. Te voy a dar un móvil, una tele. Sí. Es como decía, una tele, que luego a lo mejor es una tele de 100 euros, pero es como, coño, una tele. Sí, sí. Y a lo mejor tienes 40.000 pavos en el banco y al 2% que estás recibiendo ese banco por tu efectivo ya la ha recuperado. O sea... ¿Cuál dirías que es el país que sí que más os cuesta de crecer? Pues donde más nos está costando es en Italia. Es uno de los países que nos está costando. Joder, no me lo habría apostado yo. Fíjate que me parece que es parecida a España, ¿no? Sí, pues y una de las razones que hemos identificado es porque la banca tradicional no ha sido, digamos, no se ha aprovechado tanto digamos, del ahorrador o del cliente. Y eso también ha habido otras razones. Ha hecho que al final la gente esté mucho más contenta con su banco de toda la vida de lo que pueda estar aquí, ¿no? O sea, yo conozco poca gente que realmente esté contento con su banco de toda su vida, ¿no? Es que estoy encantado con XZOI. Pero en Italia en ese aspecto nos está costando un poco más y es un poco por esa razón. Pero en general estamos creciendo muy rápido. O sea, yo entré en una compañía hace 4 años que tenía menos de 1 millón de clientes a nivel grupo y ahora ya hemos superado los 10 millones. ¿Y cómo se lidia con ese crecimiento? O sea, ¿tú cómo has visto evolucionar eso? O sea... Pues, tío, he pasado... Porque imagino que la empresa tenía unos cambios de la hostia. De 1.000 clientes a prácticamente costar 10 millones, ¿has dicho? Más de 10 millones de clientes. No todos son rosas. A nivel, digamos, interno y sobre todo también donde más hemos sufrido ha sido la parte de atención al cliente, que es ahora prioridad número 1, pero gente a lo mejor que no nos pueda estar escuchando dirá, tío, pues creo que en atención al cliente tienes que mejorar 100%. O sea... y es ahora pues uno de nuestros principales objetivos, pero bueno, además nuestra empresa, tío, tiene una historia en la cual se funda en 2015 y durante los primeros años, tío, desierto, o sea, un desierto porque intentan hacer este pitch a más de 200 fondos de capital riesgo, no levantan un duro y llega un momento en el que está a punto de quebrar y venden el 75% de la empresa a un angel investor, que es una persona, digamos, a nivel individual que invierte en empresas de tecnología, por 600.000 euros. Joder, vaya chollo, chaval. O sea, el mejor deal de Europa. Ahora la empresa está valorada en 12.500 millones. Joder, chaval. Pero bueno, luego ha habido ajustes en el cap table. Y durante esos años, pues, o sea, fueron años muy jodidos.
Luego sí que es cierto que un poco gracias a la época COVID, donde mucha gente empieza a entrar al mercado de capitales, pues trade en Alemania empieza a crecer. Se levanta una ronda bastante tocha, que es en la que entra Sequoia, que es uno de los principales inversores de capital riesgo americanos, y es cuando empiezan la expansión internacional. Y van a lo grande, tío. O sea, fichan equipos locales gigantescos, la empresa pasa de entre 400, 500 a 1000 empleados de un día para otro, y entre ellos me fichan a mí, cometen el error. Y lo que pasa a partir de ahí, tío, es que realmente se pasan de frenada. Nos pasamos de frenada. Qué típico es eso, tío, sí. En las empresas. Sí. Es que esta historia me la he oído muchas veces. Sí. Cuando hay dinero... Sí. Todo para y fue ahí cuando también empezaron a subir los tipos. El dinero se hizo más caro y empezamos a pasar las putas porque aún no éramos una empresa rentable. Y de un día para otro despiden al 50% de los empleados, día durísimo. Yo llevaba 6 meses en la compañía. O sea, a mí dije, joder, me podía haber tocado perfectamente. No. Y a partir de ahí lo que empieza a hacer la empresa es vamos a fortalecer la parte de producto y operaciones, porque aún no tenemos product market fit en todos los países, para que, digamos, con la bola esa de nieve, cuando encontremos cuál es nuestro product market fit, ya empecemos a crecer de forma sostenible. Y entonces se empieza a invertir en producto y nos dan la licencia bancaria, que es un poco lo que cambia un poco todo. ¿Cómo complicado es eso? Porque tiene que ser un proceso... Es bastante complicado y sobre todo además en Alemania, de los casos que veníamos donde habían dado licencias bancarias a luego empresas que habían petado y es un proceso muy largo. Creo que también es necesario en el sentido de que al final le estás dando la licencia a una empresa para tener mucha pasta de mucha gente, y que si no has hecho esa due diligence como regulador de si esa empresa tiene las capacidades para gestionar esa pasta, pues puedes acabar en problemas como los que hemos visto también en el mundo financiero. Pero nos cambia todo, tío, porque al final una licencia bancaria te permite lanzar mucho más producto y también pasar de algo que era un poco más nicho, que era la parte de inversión, a empezar a dar servicios bancarios estilo tarjeta de débito, cuenta Bizum y la remuneración del ahorro. Y ahí ya fue cuando empezó todo a traccionar y como que todo empezó a tener sentido. Y luego también creo que hay una tendencia, tío, que en realidad ha sido, o sea, la hipótesis, digamos, que los 3 fundadores de Trade definieron hace ya casi 10 años fue que el sistema de pensiones europeo está quebrado y que o la gente entra al mercado de capitales para empezar a generar ahorro o vamos a encontrarnos una situación muy jodida. Y que eso en los últimos meses está calando más en la gente y sobre todo en Alemania, donde el gobierno ya ha empezado a tomar medidas para incentivar ese ahorro privado, y es algo que veremos. O sea, en Europa ya se está hablando de la cuenta de ahorro e inversión, que sería súper positiva, y creo que también vamos a poder navegar toda esta corriente en los meses venideros. Algo que tengo curiosidad, ¿qué tal va la cuenta infantil, tío? Me parece muy interesante. Sí, pues tío, súper bien. O sea, en España era un producto olvidado. O sea, una cuenta infantil, tío, o sea... La cartilla de la Caixa. La cartilla de la Caixa, el seguro de ahorro o de rentabilidad asegurada, que te están asegurando un 3 y estás pagando 2,5 comisiones. No, o sea, el producto como tal es el producto menos rentable para la banca tradicional. No vas a venderle un seguro a un niño, no vas a meterle una hipoteca, no vas a... cobrarle comisiones al descubierto. Entonces ha sido un producto olvidado. Entonces está yendo muy bien porque al final hay muy pocas opciones para empezar a generar ese ahorro a largo plazo. Y luego, tío, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final, cuando tú tienes el tiempo a tu favor, es cuando esa famosa bola de nieve
tiene más efecto, tío. Y si empiezas a meterle pasta a tus hijos desde que nacen, en vez de darles el 5.º balón de fútbol, tío, pues dices, oye, pues les voy a comprar un ETF o un fondo al S&P 500. Pero que no lo sepan, ¿eh? Pero que no lo sepan. Llegan a los 18 y se lo gastan. Yo recuerdo, tío, a mí mis padres con 15 años tuve la gran suerte de que me dieron un fondillo del S&P 500 que luego lo vendí a los años, pero a mí como experiencia... Es típico, chaval. ¡Ay, 500 euros! Para comprarme la Play. Para la Play. Pero a mí al menos, a mí me dijeron, mira, tío, este fondo es tuyo, pero si lo vendes, te echamos de casa. Al igual que incluso cuando ya cumplí 18 años, me dijeron, mira, ya tienes la mayoría de edad, la cuenta es tuya, pero sigues viviendo en casa de tus padres, así que si lo vendes, te echamos. Pero a mí el tener acceso a un producto financiero desde pues, 15, 16 años, tío, a mí me enseñó mucho, tío. O sea, me enseñó mucho a tener esa curiosidad por el mercado de capitales, a ver cómo funcionaba pues un fondo, cómo funcionaba la economía. Que, oye, no te digo que todo el mundo vaya a tener el mismo interés. No. Yo, al final, he dedicado, digamos, toda mi vida a este sector y, obviamente, pues había ahí había algo que conectaba. No. Pero en general es un ejercicio de cultura financiera bestial, tío. O sea, porque al final estás dando a tu hijo pues participación en el mercado de capitales y que eso, a lo mejor cuando cumpla 18 años pues va a tener unos ahorros que va a poder utilizar para su primera vivienda o para lo que sea. Y es que el ahorro media hora de un joven de 18 años está en 2.000 pavos. Y es que salen a buscar curros sin nada de ahorros, cuando con una inversión o con un ahorro sistemático no muy grande, con el tiempo, puedes plantarte con 40.000, 50.000 euros y que si incluso deciden, oye, pues esto yo no lo toco y ya lo sigo ahorrando para mi jubilación, tienen ahí un capital de puta madre. Y que además hay que comentar una cosa que yo creo que es interesante, que yo creo que nadie se ha puesto a valorarla, y es, si la tendencia es que los sistemas de reparto van a acabar desapareciendo, quiere decir que hay mucha liquidez fuera del mercado que puede acabar entrando en el mercado, y además es una liquidez que no va a ser una liquidez que digas va a estar entrando y saliendo, sino que se va a quedar ahí. Va a estar rotando de un lado a otro, pero se va a quedar ahí. Entonces, yo creo que es una cuestión interesante, porque creo que estamos ante un contexto en el cual puede haber un aluvión de liquidez que está en otro lado, que se va a ir a los mercados, y que además, con toda la adopción que está habiendo en torno a la inversión, porque esto es muy interesante también, porque se ha visto con todo el caso GameStop y todo esto, que el inversor retail empieza a tener capacidad de un poco influir en los mercados si se alinean todos juntos. Sí. Entonces, tienes un nuevo player también, que es como, vale, ya no solo están los institucionales, que evidentemente son los que te mueven los mercados, tienes a pequeños inversores que también pueden llegar a hacer sus cositas. Sumado a todo el ahorro que pueda haber en los mercados de las pensiones, cuidado. Sí. Y incluso la otra cara de la moneda, que es algo que se ve más en Estados Unidos, es que toda esa inversión no es que la inviertas y desaparezca. Tú estás invirtiendo en empresas, en proyectos. Eso es. O sea, ¿por qué nuestro segundo accionista es el fondo de pensiones canadiense? Porque... Piensa en sus acreedores. No, pero, joder, al final, gracias también a que claro, en este caso hayan tenido un sistema de capitalización, han podido invertir en un proyecto como ha podido ser Trade Republic. Total. Y mira lo que es a día de hoy, ¿no? Y ojo también, Pablo, que a nivel geopolítico es una cuestión interesante. Los fondos soberanos también tienen mucho poder geopolítico, en el sentido de que si tú tienes mucho dinero en un mercado, puedes decirle a Estados Unidos, oye, no me toques los cojones que te saco el dinero. Sí, sí. A nivel geopolítico es una baza. Es una baza que estamos perdiendo la oportunidad de efectivamente de tenerla como herramienta más para defendernos de cuando venga aquí el amigo Donald a tocarnos a las narices. Pero fíjate tú de Ábalos gestionando el Fondo Soberano de España, ¿sabes? Madre mía. Igual nos invierten paradores. Es que es una pena, porque a mí, fíjate que en sí un fondo soberano no es algo muy, por así decirlo, libertario, pero a mí me parece que dentro del contexto que puedes encontrar en España de tener como un sistema de reparto, a mí un fondo soberano me parece que bien gestionado es algo que puede estar muy bien alineado con los intereses de un país. En el sentido de yo quiero impulsar estratégicamente ciertos sectores, ciertas empresas, para también cubrir a mi población a nivel de poder tener una pensión digna. O sea, tienes la salida del fondo soberano o darle el poder a los individuos. O un híbrido. Y es un poco lo que
está intentando empujar Europa ahora con el Finance Europe, que lo que está básicamente definiendo es una cuenta en la que haya un incentivo muy alto al ahorro o a la inversión, pero con una serie de condicionantes, ¿no? Que parte de esa inversión pues, esté invertido en activos que considere Europa estratégicos, como puede ser empresas europeas. Y sobre todo, ¿qué es lo que dices, tío? En el momento en el que estás aglutinando capital es cuando tienes más poder, y en el momento en el que tengas una necesidad de hacer una negociación a nivel geopolítico te puede venir muy bien y aumentas tu poder. O sea, y ahora, ya que la gente va sin caretas por el mundo, creo que necesitamos fortalecer España, fortalecer Europa, y esta es una de las salidas. Pero bueno, luego todo eso también se tiene que trasladar a nivel España, que es lo que a mí me da miedo, que harán aquí una transposición de los fondos Next Generation, que acaban metidos en cosas que te sorprendería. Sí. Es que es una pena porque realmente dices, vale, han dado unos fondos para que se utilice bien y luego acaba metido en cada mierda. Que dices, tío, o sea, que es mucho dinero, que es como, esto se puede utilizar para cosas productivas y lo utilizan para tonterías de, yo qué sé. El otro día salió que estaban gastándose el bono cultural en las discotecas. O sea, que te tienes que reír. O sea, a ver, que bueno, sí, la discoteca de puta madre porque, bueno, funcionan los negocios, pero coño. Es que si en vez de regalar ese dinero hubiera un incentivo para que la gente hiciera cosas buenas, cambias la forma de comportar de la gente, ¿no? O sea, una de las principales herramientas que tiene el gobierno es el incentivo fiscal. Y lo único que han hecho es, los últimos años, bajarlo de 8.500 a 1.500, lo que te puedes deducir en aportaciones a planes de pensiones individuales, que es de los pocos productos que te permite, digamos, ahorrar de manera más o menos eficiente. Es que además esto es una cuestión acojonante porque luego hay gente criminalizando este tipo de cuestiones cuando tú ves que hay ciudadanos que tienen su propio ahorro y que deciden ahorrar de manera privada y encima le estás castigando porque quieres ahorrar. Es como el que se coge un seguro privado. Es una persona que ya por sí está pagando la sanidad pública y no consume sanidad pública y la sigue pagando y se coge un seguro privado. Y encima se le trata como si fuera algún tipo de criminal. Es como, este señor está haciendo un bien. Porque está financiando el de otro y no está utilizando el suyo. Correcto. O sea, te está librando de presión y lo único que haces es quitarle ese incentivo. Y eso se ha visto como en números, las contribuciones netas de los últimos 5 años han sido negativas. O sea, la gente está sacando más planes de pensiones individuales que aportaciones. En el momento que debería ser lo contrario, que deberíamos empezar todos a aportar ese capital pensando en el largo plazo. Y las barbaridades del impuesto a patrimonio. O sea, es que cuando tú realmente te pones a estudiar el sistema fiscal, es que parece que está todo articulado para mantener a la gente pobre. O para decir, mira, tienes un techo aquí, pero como se te ocurra pasar por aquí, claro, es que viene Hacienda y te hace ¡pa! ¡Hala! Sí. Pero bueno, nos quedará Europa. Nos queda Europa, no sé si yo quedará Europa, ¿eh? Yo cada vez estoy más escéptico y más viendo como el mundo está articulando de otra manera. O sea, evidentemente Europa va a seguir ahí, pero yo noto como que ya no es el mismo orden que teníamos antes y que Europa está perdiendo una relevancia que además Estados Unidos ya casi ni tiene en cuenta, porque es como, mira, éramos socios pero sois demasiado débiles y os ha dado por muchas tonterías y prefiero estar a otras cosas. Hay un proyecto, tío, muy chulo que se llama Project Europe, que lo está liderando Harry Stebbins, que no sé si lo conoces, pero tiene un podcast súper famoso de entrevista a emprendedores que se lo recomiendo también a todo el mundo después de este. En el que está, además el tío está en UK, o sea, es algo que está fuera un poco del concepto de Unión Europea, pero lo que está intentando es que todas las empresas de tecnología de Europa se aúnen un poco para incentivar, ya sea a capturar fondos para invertir en nuevas empresas, pero para hacer un poco de masa, ¿no? Como hacer un hub, por hacer un hub, pero sobre todo un poco hacer pensar a la gente que en el momento en el que el agua está revuelta, podemos empezar a aprovechar y decir, tío, si hay mucha gente que no está muy contenta con Trump o va a empezar a echar a los mayores talentos indios o tal, tío, ¿por qué no empezamos a hacer planes de atracción de talento de Estados Unidos, de perfiles clave que a lo mejor te pueden cambiar el futuro de una empresa?
Y esos proyectos a mí me dan mucha esperanza, tío. O sea, yo creo que hay mucha gente currando, tío, y haciendo proyectos chulísimos en Europa, en los cuales, tengo mucha confianza, tío. Mismo Trade Republic, tío. O sea, es una empresa que hace escasos años éramos nada. Hemos conseguido crecer mucho y ahora, seríamos una empresa tocha en Estados Unidos, simplemente, por el valor que tenemos ahora de capitalización. ¿Alguna perspectiva que nos quieras contar así de cosas que pueden venir en adelante? En Trade, Sí. por ahora lo que hemos hecho en los últimos meses ha sido localizar, o sea, porque nos hemos dado cuenta que como se gana globalmente es ganando primero localmente. Y en España, pues eso, lanzamos fondos, lanzamos IBAN español, lanzamos Bizum, quitamos el límite de la remuneración y ahora lo que estamos es una fase de entender en la parte bancaria qué cosas la gente está echando en falta, porque aquí principalmente en España la gente le está gustando mucho la propuesta bancaria, entonces la gente nos pide mucho cuentas conjuntas, etcétera, y es una de las cosas que estamos mirando. Hay un tema también de atención al cliente, que pues es una de esas cosas que comentábamos antes, tío, que hemos sufrido un poco al crecer. Queremos ver cómo mejorar primero la experiencia de todos los usuarios dentro de la app y luego incluso mirar nuevos canales. Pero bueno, ya estamos viendo también buenos resultados, o sea, porque llevamos como 3-4 meses en el que estamos ahí intentando entender por qué la gente nos contacta, porque luego además es un coste operativo bastante alto, para ya sea pues arreglar algo en específico o explicar las cosas mejor dentro de la app. Y ya estamos viendo que había una reducción de 40-45% del número de tickets que nos están abriendo. O sea que ya, digamos, se está viendo todo el resultado del curro que está metiendo la gente. Y luego, bueno, ya a nivel ahorro y más en la parte de inversión, estamos siguiendo muy de cerca todas estas iniciativas que se están desarrollando en Europa. En Alemania, por ejemplo, esta iniciativa, que no sé si la has seguido, pero aparte de lo que te decía de que están metiendo pasta a los jóvenes, a partir del año que viene van a empezar a darte un 30% de todo lo que inviertas, hasta capado en 1.200 euros, para que lo tengas, digamos, en una especie de cuenta, que no haya ningún tipo de peaje fiscal. Y que luego además, porque en España siempre se ha utilizado lo de no, es que no incentivamos el ahorro y privado porque esto al final se acaban aprovechando los ricos y es una forma de pagar menos impuestos. Para que no saquen ese argumento aquí en España, está adaptado a rentas, es decir, que vas a tener mayor incentivo a cuanta menos renta tengas. Y obviamente pues vamos a querer, digamos, estar ahí posicionados. Y ojalá eso en España también salga adelante, porque ahora incluso hay un borrador de esa famosa cuenta, pero lo he leído y madre mía. ¿Cómo es ese borrador? Nada, o sea, por ahora lo que se han hablado son de productos del que se denominan SIALP, que es un seguro de ahorro que tradicionalmente ha tenido unas comisiones muy altas, unas rentabilidades bajas y además una serie de condicionantes que bloqueas el dinero durante mucho tiempo, y como que quieren incentivar ahora este producto, cuando es que sería mucho más sencillo decir, oye, tío, pues hay una cantidad de producto de hoy súper eficiente como son los ETFs o los fondos indexados, tío, que un montón de gestoras, o sea, que es que no, además en los SIALPs parece que estás intentando que ese producto solo lo puedan dar los bancos. Los bancos. Cuando hay productos mucho más masivos, y que es cuando de verdad vas a poder llegar a la gran parte de la población. Y ese incentivo que al final se vea en resultados. Pero es que aquí hay, yo creo, un conflicto de intereses, porque al final el político tiene en sus manos, es decir, aquí va a haber alguien que se va a llevar una tarta muy apetitosa y va a poder comer de ella. Entonces, ¿a quién se la doy? ¿A mis amigos que me van a poner de directivo cuando termine mi carrera política, o a estos que están aquí que hacen muy bien? Complicado. Sí, muy complicado. A veces la política tiene estas cosas, que no hay unos incentivos alineados. Sí. O sea...
Y yo creo que ahí podemos hacer también un símil entre la política y el sector bancario español a nivel de incentivos. Y bueno, creo que también, al menos yo soy muy positivo con el mundo bancario o financiero. O sea, creo que también la entrada de nuevos players que al final, aunque hay barreras de entrada, acaban entrando, acaban haciendo que la banca tradicional acabe reaccionando. Bueno, que también hay mucha concienciación, ¿eh? O sea, yo recuerdo hace 4 años hablar de inversión era un poco como que me va a vender. O ahora yo creo una cuenta online, que antes, ¿qué es eso? Y se ha... Yo diría que se ha democratizado todo mucho. Esta palabra le gusta a algunos mucho, democratizar, pero es verdad. O sea, al final cada vez es más fácil el poder invertir y creo que es más sencillo y está más al alcance de la mayoría de personas y deja de ser un gran desconocido de aquí tenemos al tío con 5 pantallas y con las gráficas de velas a ser algo más simple como yo quiero ahorrar, yo quiero invertir y quiero tener mi fondito ahí tranquilamente. Y creo que eso le ha quitado también mucho miedo a la gente, porque la gente le tenía miedo a no entender lo que se está haciendo y creo que a veces es más fácil entenderlo y hay mucho más contenido en internet como para saber lo que se está haciendo. Total, tío. El contenido es súper fácil de acceder. Hay a día de hoy un montón de plataformas que además esas famosas barreras de entrada de inversión de solo si tienes 1.000 pavos... No tienes el Apple Pay, lo haces con... Tienes Apple Pay y que, joder, nosotros lo vemos en nuestros números. El 70% de nuestros usuarios han invertido por primera vez a través de nuestra plataforma. Joder. ¿Con qué media de edad, más o menos? Pues mira, en España ahora nuestra media de edad son de 37 años. También porque tenemos un perfil de cliente más conservador, que a lo mejor ha venido por la parte de la cuenta remunerada, que a lo mejor la persona que ha invertido por primera vez es un perfil más joven, pero estamos viendo que está habiendo una revolución en Europa, pero que aún queda muy lejana de la participación en el mercado de capitales que vemos en Estados Unidos, que está cerca del 60%, 70%, o en UK, o incluso los nórdicos, que está un poco por debajo en España. Qué curioso que esté por debajo. Sí. ¿Y qué hacen con el dinero? ¿Qué dices? ¿Que te parece curioso que en UK esté por debajo que Estados Unidos? No, que los nórdicos. Ya, sí. Pero eso, como que hacen con el dinero. Lo tienen ahí debajo de... no sé qué. El ladrillo también. Sí, bueno, puede ser, ¿verdad? Pero que es que en España estamos en un 15% de participación en mercados de capitales. O sea que, aunque vemos que hay un crecimiento, hay un gap con el mundo hay mucha cuota de mercado anglosajón muy, muy alto. Así que muchos años, yo creo, positivos se nos vienen. Pablo, placer tenerte por aquí y ya sabéis que tenéis el link de Trade Republic por ahí abajo para el que quiera empezar a invertir y empezar a planificarse, que si no lo vais a tener jodido en el futuro. Gracias, Víctor. Nada, placer.